Su nombre es sinónimo de república. Nació en Granada, en cuya universidad ejerció de profesor de Derecho Mercantil. También ha ejercido de notario y abogado. En su día redactó una constitución democrática para Guinea Ecuatorial que no entró en vigor. Su oposición a la dictadura y su incansable defensa de la República le han costado campañas de difamación, procedimientos, detenciones, atentados, encarcelamientos. Una historia. Antonio García Trevijano. Intenté por todos los medios acabar con la dictadura. Incluso llegué a conspirar con militares, compañeros de Franco, para derribarlo. Nombres que os darían escalofrío de pensar que con 21 años estaba yo conspirando con los capitanes generales más conocidos de la guerra civil para acabar con la dictadura. Con 21 años. Consejo de Ministros del Pardo, de Franco, se acordó mi asesinato por 2 veces, diciendo que era el enemigo número 1 del régimen franquista. Esa libertad política que no tenemos hay que conquistarla fuera del derecho, porque si tuviera derecho a ella no sería libertad colectiva, sería otorgada, concedida por alguien que la puede retirar. No, la libertad o es una conquista nuestra o es mentira, es falsa. Yo uní a la oposición española sin que ellos lo supieran, ni se enteraran de que estaba yo uniéndolos y que terminaron unidos. Ellos no lo sabían. Hasta que ya se hizo la declaración cuando don Juan de Borbón, que era el que tenía que dar el primer paso, haciendo una declaración en Le Monde, con los 14 puntos que todos habían aprobado, entonces cada uno tenía que producir una cascada de adhesiones contra Franco y a favor de la restauración en un referéndum que tendría que pronunciarse por la monarquía o por la república. Eso era obligatorio, y en la declaración de don Juan Alemón estaba ese principio. Ahí se vio claramente que la unidad era posible. Como cuando don Juan, por las presiones de su familia, de su mujer, de sus hijas y del propio y su hijo, se retira de la acción y deja empantanado la promesa que hizo de hacer las declaraciones de los 14 puntos Alemón contra su hijo Juan Carlos, porque tenéis que saber que ni un solo minuto, ni un solo segundo, el conde de Barcelona autorizó que Juan Carlos aceptara la monarquía que Franco le daba. Ni un solo minuto. Es más, todos sabéis que yo fui quien redactó el borrador de la carta del conde de Barcelona a Franco y a su hijo, solos. Me llamó sin que nadie lo supiera. Y yo redacté esas dos figuras, si sé la verdad sobre todas las mentiras que son hoy oficialmente el secreto de la transición falsa. Si el Partido Comunista se hubiera limitado a renunciar a asistir a las elecciones, el régimen no hubiera sido legitimado. Es decir, aunque el PSOE y todos los partidos hubieran aceptado el pacto, pero el Partido Comunista hubiera dicho, yo no pido legalización, porque no puedo pedir legalización. La libertad nos pertenece por derecho natural a todos los partidos y no reconocemos a nadie que tenga la autoridad o la potestad de darnos la libertad o la legalización. Si el Partido Comunista no va a las elecciones, no hay legitimación de la reforma y hay ruptura. Lo que hay viene de Franco, que dispuso al rey. Segundo, el rey designa a Suárez y Suárez legaliza al Partido Comunista. Punto. Todo lo que hay después es eso. Y eso lo consiguieron los españoles de ninguna manera. ¿Eso lo consiguió quién? Pues los mismos que mandaban a la policía detrás de los estudiantes, o detrás de los que querían, o los que nos encarcelaban. Yo estaba encarcelado 4 meses por Fraga, no por ningún juez, por Fraga, fuera, a la cárcel, a la Carabanchel. Todo hombre, toda persona tiene derecho a cambiar de opinión política. Lo que ningún jefe tiene derecho a estar 40 años defendiendo la dictadura y en un mes querer ser líder de la democracia.
Si se ha equivocado durante 40 años defendiendo ideas de la dictadura, si ese hombre es honesto y honrado, tiene que pedir perdón por sus errores y retirarse a su casa y votar, pero no pretender ser un líder de la democracia. La transición la libertad ha sido en España enseñada por Suárez, Arailza, Pío Cavarilla, Fraga. Es decir, hay algo más inmoral que el pueblo español tenga que aprender la libertad y la democracia en boca de esos señores. España es una sociedad de traidores. La inaugura Juan Carlos, traidor número 1 a su padre. Segundo, la continúa Suárez, un ignorante total, culpable de lo que está sucediendo en España con el café para todos. Ese ignorante, irresponsable, vanidoso, por la coba y la amistad con Torcuato, el Opus, la Falange y Juan Carlos, es culpable de las autonomías que han conducido a la situación actual de Cataluña y el País Vasco. El café para todos. Y este Suárez, que cree que hoy se la lava, se olvida, uno, que fue echado de mala manera del gobierno por Juan Carlos y los capitanes generales. Dos, que le dieron la orden de que dimitiera en el acto. Y el pobre tonto de Suárez reconoce en la televisión que dimite para que su gobierno no sea un paréntesis entre dos dictaduras. Y las Cortes españolas, la prensa española, los cobardes que mantienen el poder en España, no hay uno solo que le diga a Suárez, el mismo día del 23 de febrero, cuando se estaba votando el nombramiento, o antes de nombrar a Calvo Sotelo. No hay uno que le diga, señor Suárez, usted ha comparecido en la televisión para decir que dimite porque una dictadura le ha obligado a que dimita. Unos generales, un militar o el rey, quien sea, dígalo. Nadie se lo pregunta y él tampoco lo dice. ¿Os dais cuenta qué representación de España puede haber? ¿Qué diputado puede presumir de que ha tenido dignidad? ¡Dignidad! La princesa esta, la infanta Cristina, está acusada, está imputada. Es evidente la culpabilidad, eso no hay ni que probarlo. Pero no es la culpabilidad, no hay que probarlo. Eso porque ella no está robando con Urdangarín. Están cumpliendo las órdenes que le ha dado su padre, Juan Carlos, que es el que pone la mano. La mayor parte se la lleva a él. Yo lo conozco personalmente. Ese no ha pensado más que en robar desde que se vino a España desde Portugal. Y el responsable es él. ¿Y quién es Felipe González? Aparte de ser el enemigo culpable número 1 de la traición a la libertad y a la democracia en España, porque él fue el que arrastró detrás de él a Santiago Carrillo, que era un puro apéndice, y Felipe González no creáis que tenía algo, tenía la etiqueta favorecida por la socialdemocracia alemana de ser, me he acordado de Enrique Tierno, claro, de ser el socialista, que por eso Enrique Tierno creó un partido del interior, porque el otro, el de Toulouse, ese fue del que se apodera Felipe González. ¿Cómo? Inventando militantes con el dinero que daban los alemanes y yendo a Suresne con listas falsas. Ese es el origen de Felipe González. Fraga y Felipe González se reúnen en la casa de los suegros de Miguel Boyer, Arnaldo, y allí con Fraga, y allí prometen mutua ayuda con la condición de que me eliminen a mí. Fraga me mete en la cárcel porque se lo pide Felipe González. Y una vez que estoy yo en la cárcel, Felipe González, bueno, eso lo sé porque me lo ha contado todo desde Bruselas, Chesón. Una vez que me mete en la cárcel, el mercado común todo, Spinelli, el suegro el que estaba casado con la hija de Churchill, el barón de Soane, todos, yo tenía amistad personal con ellos.
y me tenían una simpatía y un respeto enorme, y todos propusieron venir a España a apoyar que saliera yo de la cárcel y en cualquier caso romper las relaciones con España para la renovación del mercado común. ¿Sabéis lo que pasó? Que los alemanes llaman a Felipe González diciendo que van a hacer que han hecho esta reunión y van a acordar esto que os acabo de decir. Y Felipe dice, no, qué error, si yo he estado en la cárcel con Antonio, conmigo, que no es verdad, no estuvo jamás. Y él me ha pedido que os diga que no hagáis nada, que es muy bueno para la causa de la oposición que él continúe en la cárcel. Felipe González me metió en la cárcel y me mantuvo en ella. Esa es la verdad. Para quien sepa quién es en España quién. Siendo yo entonces un compañero en la lucha contra Franco, ese traidor. Quizá el motivo fundamental por el cual en España hoy no hay democracia. Porque fui yo difamado por Felipe González, por Mújica, por Suárez. Se pusieron de acuerdo para inventarse que yo era el hombre más rico me había apoderado de Guinea. Cuando yo no tenía ni un céntimo de Guinea ni nada. Esa imbecilidad escrita en un papelito, en un folio, sin firmar por nadie, Mújica lo llevó a la prensa de aquella época y estaba la materia reservada. Felipe habló con Suárez y Suárez levantó la materia reservada para que pudiera yo ser difamado. Y con eso, toda la prensa al día siguiente, en la carrera de Trevijano, yo era el jefe político contra Franco, el más grande, más que el Partido Comunista, más que nadie, único. Y ni Felipe González, nada. Pero yo no quería pactar con Franco, ni con Suárez, quería la ruptura democrática y quería república constitucional para España, no una monarquía designada por Franco. Y decía entonces que eso iba derecho a la corrupción. Y tengo escrito lo que está pasando hoy en España, lo tengo escrito en mis libros hace más de 35 años. Empieza luego la izquierda, tiene que conservar el poder y tiene el poder político. Ha conseguido la mayoría o el poder absoluto hegemónico dentro de la sociedad política, pero no lo tiene dentro de la sociedad civil. Y entonces, como sabe que está en peligro frente a los poderes dominantes de la sociedad civil, intenta atraerlos y el único medio que tiene para eso es la asignación de contratos a las grandes empresas a dedo. Y de eso no se sabe apenas nada, porque lo que asoma es un 1% de indiscreciones y denuncias de corrupción, pero el sistema ha funcionado por la connivencia del poder político con la clase económica dominante, que se la ha traído. De ahí que la banca, la grande industria, apoyan económicamente al PSOE. Seis personas, 4 personas, 5 personas, una nombrada a dedo por el rey, Suárez. Las demás salidas de la clandestinidad, sin ninguna legitimación de sus bases, la legitimación de su valor, pero no democrática. Esas personas se reúnen y dicen, no tenemos ninguno, dicen, el entendimiento, el pacto que es, no tenemos ninguna seguridad, no sabemos la incógnita que puede suponer unas elecciones, no sabemos quién vamos a ganar, pero vamos a adoptar entonces un sistema, un acuerdo, para que en el peor de los casos nadie pierda, todos ganemos. ¿Cuál? Repartirnos el poder en proporción a los votos que saquemos. ¿Y qué votos vamos a tener? No importa. Nosotros designamos a los diputados, no el pueblo. Ellos hacen las listas, 5 personas hacen toda la lista de diputados. El sistema no varía ni un ápice si no se molestaran ni en hacer listas. Se presentaran los 5 solos. El pueblo votara proporciones, el 20, el 15, el 30. Y luego, después de las elecciones, rellenar los nombres. Los diputados son empleados a sueldo de los partidos. Cumplen las órdenes de los partidos, no representan al pueblo para nada. Eso es una ficción y eso se llama literalmente oligarquía o oligocracia. Un partido del Estado fue la Falange. Las dictaduras, tanto de Hitler, Mussolini, Franco, Portugal, Salazar, lo mismo, tienen un solo partido. Y un solo partido estatal, se llame Falange o se llame fascio o se llame nazi, el nazismo, nacionalsocialismo, no hay diferencia ninguna de calidad, de cualidad, ni de naturaleza jurídica, ni social, entre un solo partido estatal o varios partidos estatales. Sigue siendo lo mismo, solo que el turno
de reparto, no porque lo acuerden, sino porque la gente se cansa de un partido y vota a otro, porque está corrupto, se corrompe el primero, vete a otro, se corrompe y vuelven a votar al primero, pero no pensando porque esté arrepentido, sino porque todos los partidos, la gente vota a ellos según tradiciones y sentimientos como los nacionalistas, nunca por razones. La derecha vota al que se dice que es de derecha y la izquierda dice al que es de derecha, aunque sea al revés, aunque el de derecha proponga medidas de izquierda y la izquierda proponga medidas de derecha, da igual. Los partidos no se pueden sustituir, como las personas. Una persona puede fracasar, tú echarla, dimitir, mandarla a la cárcel, huir y fuera y se sustituye por otra, pero un partido no. ¿Qué quiere decir libertad constituyente? Que la Constitución no puede ser producto ni de un general, ni de un grupo cercano al general, ni de partidos políticos, ni de enchufados. Una Constitución no puede ser elaborada más que por diputados a Cortes Constituyentes en España. Y esos diputados a Cortes Constituyentes tienen que estar elegidos directamente, no por el procedimiento actual de listas proporcionales, no, persona a persona, sabiendo quiénes son. Ahí, en las relaciones de vecindad, sí se puede establecer una relación de lealtad entre el que elige y el elegido, que pueda destituirlo. No solo es que yo elijo a un diputado por distrito, es que lo puedo destituir. ¿Cómo? Pues muy sencillo, poniendo las papeletas del diputado, va el titular y un suplente. El titular, el pueblo de su distrito lo elige y allí mismo hay una oficina electoral que vigila y sigue, y si se porta mal tal, lo echan y ponen el suplente. Si se reúnen medio millón de firmas y además se aprueba por 3/4 partes de las Cortes y además por 3/4 del Senado y además con el permiso del rey Juan Carlos, pues se podrá cambiar una coma de la Constitución. Y eso la gente cree que la Constitución es reformable. No, señor. La Constitución no es reformable. En cambio, basta 24 horas de una orden de los alemanes para que en la Constitución figure las cifras del déficit, lo ponen en el acto. Y yo aconsejo a todo el que no esté de acuerdo con las reglas de juego de la oligarquía política existente en España, que se abstenga. Y el día que en España la abstención llegue al 60 o al 65%, ese día no habrá más remedio que modificar la Constitución y revisarla. Y el único medio pacífico, no violento, civilizado, de obligar a la clase política y a los partidos políticos a que respeten los derechos de los ciudadanos modificando la Constitución, es la abstención. Es el único camino que hay. Y me di cuenta, muy joven, de que la libertad no existe si no la tienen los demás. Yo no soy libre por mucho dinero, por mucha inteligencia, por mucha cultura, por muchos pensamientos libres que yo crea tener. No soy libre como persona, si no soy libre vosotros. Cuando me reciben por España me emociono, porque no os podéis dar cuenta que soy el más grande egoísta que ha habido nunca. Expongo mi vida, tiro mi dinero, tiro mi fama, me importa poco todo con tal de que seáis libres vosotros. ¿Pero por qué? Porque quiero ser libre yo.